Podría ser un listado de las 10 bandas de rock en español fundamentales en tu vida. Fundamentales en mi vida. Empezaremos por el principio. Los Rebeldes del Rock. Los Rebeldes del Rock. Porque me encantaba cómo cantaba Johnny Laboriel. Fíjate. La familia musical sí las ha habido. ¿Quién se iría? Se iría Lo Army. Duk Duks. Tinta Blanca. Los Spiders. El Personal. Estoy tratando de recordar, pero luego voy a dejar fuera gente que fue muy importante, ¿no? Seguro. Armando Rosas y la Camerata Rupestre. Bueno, habría que meter a Toncho Pilatos, pero entonces ya no me van a caber otros que vienen después. Israel de 14, fundamentalísima. No sé si cuente como banda la de Jaime López, Rodrigo Gonzalo y Sesiones con Emilia, el disco de Sesiones con Emilia. Supongo que no, a ver, son esas 8. ¿Quién más? Tex-Tex, fundamentalmente por la guitarra, como la tocaba Lalo Tex, me parece uno de los mejores guitarristas que hubo en México toda la vida. ¿Y quién sería el 10º? La 10ª banda. La mía, porque esa fue muy importante en mi vida, aunque no hacíamos exactamente rock, sino hacíamos algo ahí entre jazz y rock y blues. Pero no, Transfusión se llamaba. No, ¿quién más sería? Estoy tratando de acordarme bueno, la Revolución de Emiliano Zapata, por supuesto, la Revolución de Emiliano Zapata. Luego de la época del rock, del rock en tu idioma, salieron muchas bandas que casi llegaban, pero no llegaban. Y había una que solo tiene un disco, que creo que era de un solo autor que se fingía una banda, pero que siempre he buscado quién era. La banda se llamaba Quintana Roo. El disco se llama Quintana Roo. La mejor canción del disco se llama, no es cierto, la mejor canción del disco, no, las mejores canciones del disco se llama Quintana Roo. La otra es Cipolite Beach, dedicada a la más famosa playa nudista de México. Y un disco que me fascinó, que lo presenté en radio, ¿verdad? Cuando yo presentaba 2 LPs de rock en español todos los días, todas las semanas en la radio de Querétaro, y nunca supe de quién fue Quintana Roo. Si alguien lo sabe, por favor que me diga, porque fue muy importante.